Muy bien, pues dado que ya somos un buen grupo y han pasado 5 minutos de la hora, vamos a silenciaros, orar y dar comienzo al estudio que corresponde a este día. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por poder reunirnos nuevamente esta noche a través de este programa para estar juntos y meditar en tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y Señor, el tema de las relaciones interpersonales es muy complicado. Todos hemos vivido situaciones difíciles, sabemos que van a venir otras porque estamos en un mundo caído donde surgen situaciones diferentes todos los días y por eso necesitamos el auxilio de tu Espíritu, la dirección de tu palabra, el consejo santo que viene de ti, de tu palabra, de tu corazón, para que nosotros sepamos responder y vivir mejor. Ayúdanos hoy a estudiar este tema y que toda la gloria sea para ti. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a compartir entonces la pantalla con nuestra presentación del PowerPoint de todos los viernes. Creciendo en la gracia. Es un título que, como sabéis, acompaña a mi ministerio ya por muchos años. Comenzó siendo un programa de radio en Argentina y he querido recuperarlo para, de alguna manera, resumir la visión de este proyecto de estudio bíblico. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. En este caso, estamos en el volumen 3 de Nueva Vida en Cristo y nuestro tema hoy es soportándonos unos a otros. Y ahí tenemos a una persona creyente, va con la Biblia debajo del brazo, pero va esquivando basura en el suelo, ¿no? Hay un lugar que pone ahí basura, sin embargo hay latas, una cáscara de plátano, un cartón de cigarrillos en el suelo y la persona piensa, Dios, qué gente, ¿no? Se va un poco quejando del entorno, ¿no?, en el que vivimos. Esto nos pasa a todos. Vamos a la playa y encontramos los residuos que han quedado de otros que estuvieron antes y nos molesta. Decimos, ¿cómo es posible que no los pongan en una bolsita o lo tiren en un contenedor? Y así tenemos que convivir y soportar situaciones así, pero obviamente vamos a hablar de cosas incluso un poco más directas. Viviendo en el mundo real, ¿le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan? Efesios capítulo 4 y versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este pasaje bíblico habla de soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Esas traducciones hay otras traducciones que usan la palabra tolerar en lugar de soportar. Y la idea es que debemos aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha escogido para ser sus representantes, los representantes de Cristo en la tierra. Y a la luz de esta verdad, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. Por eso el versículo 1 dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, que es el texto que nos manda leer, pero en el anterior se habla de la dignidad de la vocación. Así que hemos recibido el maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Y esto incluye ser humildes, gentiles, pacientes, comprensivos, pacificadores.
La gente observa nuestra vida. Y la pregunta es, ¿pueden ver a Cristo en mí? ¿Qué también estamos representando a Jesús? Pablo dice aquí en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se cuenta la historia de Guillermo Booth, Booth, T-H, B-O-O-T-H, Guillermo Booth. Este hombre, ha fallecido hace muchos años ya, fue el fundador del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es una denominación evangélica dedicada a la obra social, muy parecida a la Cruz Roja, y que se organizan con cargos, con distintos escalafones, pero con una visión de servir al prójimo. El Ejército de Salvación hace habitualmente convenciones internacionales, pero su fundador, Guillermo Booth, no pudo asistir. Entonces envió a los hermanos un mensaje por telegrama. Creo que todos somos adultos y sabemos lo que eran los telegramas. El otro día Tony lo tuvo que explicar, ¿no? Desde el culto, porque ya no se utilizan los telegramas con los WhatsApp y tal, ¿no? Pero en aquel entonces él escribió un mensaje por telegrama y ¿sabéis qué palabra utilizó? La palabra otros. Otros. Eso fue todo lo que el fundador del Ejército de Salvación envió a la Convención Internacional. Otros. Hay una tira popular, yo no la conozco, probablemente esto es en algunos países latinoamericanos, que es una tira cómica que se llama Carlitos y Lucy. Bueno, Lucy le pregunta a Carlitos, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Le pregunta Lucy a Carlitos. Y él le contesta, para hacer felices a otros. Y ella, Lucy, se queda pensando por un momento y luego pregunta, entonces, ¿para qué están los otros aquí? ¿Para qué están los otros aquí? Bueno, deberíamos responder a esa pregunta que para hacernos felices a nosotros. Nosotros para ser felices a otros. En fin, la frase los unos a los otros es una de las frases claves del vocabulario cristiano. Ya lo estamos viendo viernes tras viernes, amados los unos a los otros, que se encuentra por lo menos una docena de veces en el Nuevo Testamento. Orad unos por otros, edificaos, preferid los unos a los otros, hospedaos los unos a los otros. Ahora, ninguno de nosotros vamos a ser perfectos aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas. Cuando vemos errores en otros creyentes, debiéramos actuar con paciencia y amabilidad. ¿Qué cosas nos incomodan de otras personas? Su forma de ser, su forma de actuar. En lugar de detenernos a pensar en las debilidades o buscar los errores de esas personas, tenemos que orar por ellas y probablemente podamos hacer algunas cosas más que son las que hoy vamos a estar meditando. En Proverbios capítulo 19, versículo 11, nos ayuda a entender el concepto de soportar. Dice ahí, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. El hombre que es discreto, la persona que es discreta, observa al menos dos reglas en su enojo. La primera es detener su furor, dice el proverbio, es decir, no responder precipitadamente, no dar rienda suelta a su resentimiento, detiene su furor hasta que haya considerado con calma el peso y la medida de la provocación. Y esto es lo importante. Generalmente como padre, por ejemplo, cuando hace unos años ya no lo hago, pero deberíamos volverlo a hacer pronto, escuela de padres.
Uno de los consejos base que le damos a los matrimonios que están criando hijos es: no disciplines con ira. No disciplines cuando estás enojado, airado. Y es lo que dice aquí: la cordura del hombre detiene su furor. ¿Vale? Platón dijo una vez a su siervo: te golpearía si no fuera porque estoy enojado. Te golpearía si no fuera porque estoy enojado. Por el otro lado, no debemos ser excesivamente quisquillosos al ponderar las ofensas que me puedan hacer. Oye, ¿por qué me ofendo tanto? A nadie nos gusta que nos pisen los callos, decimos así, ¿no? No nos gusta que alguien pisotee nuestros derechos, pero tenemos que saber que es un honor pasar por alto una ofensa. Es un honor. De hecho, lo hizo, por ejemplo, Saúl cuando estaba en su sano juicio. Recordad que cuando Saúl fue escogido para ser rey, dice que algunos dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Este hombre, ¿de qué nos va a servir? Y entonces dice que Saúl disimuló. Era una época en la que Saúl tenía cierta sabiduría y cordura. Lamentablemente, más tarde cometió graves errores en su vida personal. Pero allí nos enseñó una bonita lección: pasar por alto la ofensa. Según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor, con toda humildad, con mansedumbre, y además soportarnos con paciencia. Soportar con paciencia. La humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latino o el griego del tiempo de Pablo. Yo creo que ya esto se los he comentado otras veces. La palabra griega acuñada para humildad fue resultado de la iglesia. Los primeros cristianos tuvieron que encontrar una palabra para mostrar ese espíritu que habían visto y que el Señor Jesucristo les había enseñado. Pablo mismo, para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en esa época. Por lo tanto, la humildad es la virtud cristiana fundamental y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. En Mateo 5:3 el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando él dice aquí pobre en espíritu, no está hablando del pusilánime, de la actitud de timidez, de estar calladito, porque a veces yo puedo ser tímido, estar muy calladito, y por dentro puedo estar hirviendo de fastidio, de bronca, de odio y de rencor. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Y esto es la base para entrar en el reino de los cielos, para ser salvo. Y obviamente esta actitud de humildad describe lo que vimos en la persona de Cristo, su mansedumbre. Y un producto inevitable de la humildad es un espíritu tranquilo, con emociones y la mente bajo control. Luego se nos habla acá de paciencia. Y la idea de paciencia es, la palabra griega es longanimidad, y se refiere a la paciencia resuelta, que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Y en este sentido nos dice Efesios 4:2, soportándoos con paciencia. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador, que se expresa en una forma continua e incondicional. Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 8, decía: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Y cuando estas características reinan en el conjunto de las relaciones, ¿qué es lo que se produce en la iglesia? Pues soportar a otros permite tener unidad en la iglesia. Y es lo que dice Pablo aquí en el versículo 3 de este mismo capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es la idea de algo concedido por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Es decir, tenemos un mismo Espíritu y es una unidad ya creada, ya la ha dado el Señor al darnos su Espíritu Santo. Él ha creado el vínculo de la paz, un lazo espiritual que rodea y liga a todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Y ese vínculo perfecto todos sabemos que es el amor. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, yo tengo que colaborar, tengo que estar atento, tengo que prestar atención, de modo tal que mi actitud sea de humildad, de mansedumbre y de paciencia, para permitir que la unidad del Espíritu se mantenga en el vínculo de la paz. Cuando hay una discusión, cuando vemos a dos hermanos enojados por algún tema de ministerio o de algún enfrentamiento personal, ese espíritu de paz se pierde. La palabra paz, ya os lo he dicho, viene de Irene, que significa orden. Y cuando alguien se enfada con otro, se produce un desorden que nos roba la paz y que atenta contra la unidad. Porque dos hermanos enfrentados, pues probablemente habrán de comunicar eso a otros, a sus familias, etcétera, etcétera. Y esto puede ser el inicio de un verdadero conflicto en el ámbito de cualquier iglesia local. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Mateo capítulo 7, versículo 3 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así que, ¿por qué? Porque tengo que estar dispuesto a considerarme yo. Yo tengo que examinarme. Cuando Jesús, en esta breve parábola, describe los cuerpos extraños que están en los ojos de la gente, habla de astillas por un lado y vigas o troncos por el otro. Todos sabemos lo que es una viga, ¿no? Una viga es un palo muy grande que sostiene firmemente un techo. Se puede utilizar para eso, se puede utilizar para impedir que una pared que está a punto de caer se caiga. En fin, una viga es un palo grueso. Y lo que el Señor está haciendo aquí es hablar irónicamente. De hecho, el ejemplo que el Señor usó debió producir risas en la gente que escuchó por primera vez esta aplicación. La astilla, le llaman algunos, y el madero. Y Jesús había expuesto de esta manera nuestra hipocresía en relación con Dios cuando practicamos nuestra piedad delante de los hombres para ser visto por ellos, pero ahora expone nuestra hipocresía en relación con los demás. Es decir, si leemos todo el contexto de Mateo 7, veremos que el Señor está hablando primeramente de la relación con Dios, que a veces es hipócrita porque hacemos las cosas para que nos aplaudan y nos vean los demás, pero también expone nuestra hipocresía en cuanto nos volvemos críticos o nos inmiscuimos en los pecadillos de otros, a la vez que fracasamos en ocuparnos de nuestras propias faltas, incluso más graves que las que estamos señalando. Así que esta es una razón por la cual somos incompetentes para ser jueces.
No solo porque somos seres humanos falibles, sino también porque somos seres humanos caídos. La caída nos ha hecho a todos pecadores y no estamos en condiciones de ejercer de jueces de los demás pecadores. La imagen de alguien que lucha con la delicada operación de quitar una pequeña suciedad del ojo de un amigo. Todos hemos tenido que hacer esto. A veces una astillita que le ha caído a nuestro hijo, a mi esposa, y yo he tenido que tratar de ayudarle. Yo he necesitado ayuda también en ocasiones para que alguien me quite algo que me estaba molestando en el ojo. Y es una operación delicada. Pero claro, si la hace alguien que tiene un gran madero en su propio ojo que oscurece por completo su visión, obviamente la ayuda que me está prestando sería ridícula porque me va a hacer más daño, no me puede ayudar. Por esa razón es que el Señor utiliza esta caricatura y nos está haciendo pensar de una manera humorística el hecho de que tenemos una tendencia fatal a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de los nuestros. Es decir, al compararnos con los demás, no somos objetivos ni imparciales. Tenemos una perspectiva alegre y optimista de que somos mejores que nosotros y que los demás tienen situaciones más difíciles que las nuestras. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Apunte alguna de sus propias debilidades que irritan a otros. A ver, podéis abrir vuestros micrófonos y sugerir. ¿Hay alguna cosa que piensas que tienes tú que irritan a otros que te tienen que soportar a ti? Impaciencia. Impaciencia. Ajá, Mila. ¿Eres Sí, tú la impaciente falta de o son los paciencia. otros? ¿Zulma? Falta de paciencia. También, falta de paciencia. Ajá. ¿Y ante qué cosa hay falta de paciencia? La intolerancia Y a veces, también. Falta de intolerancia. Intolerancia. Zulma. sí, a veces no tengo paciencia de tolerar cosas que me dicen y sale de mí cosas que no corresponden. Claro. Y le tengo que pedir perdón al Señor, porque Ajá. yo tengo que ser luz en mi hogar y no otra cosa que eso. Claro. Vale. Bueno, yo he apuntado unas cuantas aquí. Por ejemplo, la impuntualidad. A veces la gente es muy impuntual. Bueno, los latinos, madre mía, ¡guau! Llegar tarde a las reuniones. Yo recuerdo a mi madre, que fue esposa de pastor, cómo rabiaba con la iglesia y se enfadaba con mi padre. Papi, comiencen la reunión, comiencen la reunión. Pero claro, si se empezaba a la hora, éramos 3 o 4 y el resto de la gente iba llegando 20 minutos tarde, 30 minutos tarde. La impuntualidad es una cosa que molesta a veces a otros, ¿no? A mí me molesta, me enfada enormemente. Si a mí me citan a 1 hora y yo llego y la persona no está, ¡uf! Qué mal me pone, realmente me irrita. Ayer tuve que ir al dentista porque tuve que tal, y llegué y llegó detrás de mí otra chica y la hicieron pasar antes que yo. Y yo entré a pensar, ya me molestó, dije, pero ¿será posible? Claro, después comprendí porque por una cosa que yo no llevé, luego tuve que volver a ir un rato después, llamar, y entonces me dijeron, mira, ven que lo tuyo es muy rápido y te vamos a meter entre 2 personas y te vamos a atender a ti, ¿no? Y entonces dije, con esa chica debió pasar lo mismo
que ahora va a pasar conmigo, ¿no? Pero cómo nos irritamos, ¿no? Rápidamente, la impuntualidad. ¿Qué más? Yo he apuntado aquí, ser muy desordenado. El desorden es una cosa que fastidia a muchas personas. Los matrimonios discuten, los padres con los hijos, conseguir que los hijos tengan sus dormitorios ordenados o que sean ordenados en el ámbito de la casa, ¿no? El desorden puede ser una fuente de irritación. El ser perfeccionista también es una fuente de irritación. Ser demasiado ordenado. El no tener una cosa desubicada. La toalla tiene que estar puesta perfectamente en el toallero. No puede haber una cosa movida de su lugar. Y hay gente que es perfeccionista y le hace la vida muy difícil a los demás. Porque a veces se llega a un extremo que es demasiado. Hombre, en estas cosas en realidad al final estamos todos apuntando a la paciencia y a la impaciencia, ¿no? Porque básicamente está allí todo detrás de todas estas cosas, ¿no? No devolver a aquellos que me prestan. Cuando te prestan un libro, ¿lo devuelves cuando prometes de haberlo devuelto? Y si se trata de otra cosa, y aquello que has prestado y esa persona, te lo traigo el domingo, te lo traigo la semana que viene, te lo traigo, y van pasando los días y al final te olvidas y lo terminas perdiendo porque nunca más te lo devuelven. Es una fuente de irritación. Y anoté otra más, no prestar suficiente atención, ser descuidado, no prestar suficiente atención. Bueno, mi mujer, por ejemplo, ha tenido que tener mucha paciencia conmigo y con mis hijos, porque si estamos viendo la tele, no atendemos otra cosa. Nos puede decir lo que sea, puede darnos alguna indicación que ni nos enteramos. Y a veces la irritamos por eso, porque no le prestamos suficiente atención. Y a veces somos descuidados también en ese aspecto, ¿no? Así que como veis, hay debilidades. Todos tenemos debilidades que irritan a otros. Todos. Yo como pastor cometo errores. Y a lo mejor alguna actitud, alguna palabra, alguna cosa que hago o que dejo de hacer es una fuente de irritación para otro. Y el diablo aprovecha estas cositas para hacer daño, para que guardemos rencor, para que nos alejemos de los demás, para que dejemos de confiar en las personas. Una de las cosas donde solemos fallar en estos temas es en las expectativas. Las expectativas. Nos hacemos expectativas de que las personas van a llegar puntuales, de que van a ser ordenados, de que me van a devolver lo que le presto, y yo me hago la expectativa, y si la persona no cumple, por esa razón es bueno que yo cuando presto un libro, le diga a la persona, mira, a mí me gusta que me devuelvan lo que yo presto. Entonces te voy a rogar que cuando leas el libro, por favor, yo no te lo tenga que volver a pedir, que tú me lo devuelvas en el momento prometido. Entonces yo ya establecí las expectativas, hay que hablarlas. El problema de las expectativas es que generalmente no las hablamos, no las aclaramos. Y entonces cuando se producen los problemas es porque las expectativas han sido rotas y no las hemos sabido trabajar. Muy bien, ¿qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Bueno, obviamente el futuro es muy negro, ya que al no soportarse surgen conflictos, peleas, discusiones y obviamente no se puede vivir en paz. ¿Cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? Obviamente que le vuelve inseguro, intranquilo. A lo mejor podéis también sugerir alguna cosa más que viene precisamente de
la falta de capacidad de tolerarse el uno al otro, de la aceptación. Es muy importante que un matrimonio trabaje la aceptación. El problema de los matrimonios, yo a veces cuando caso a las parejas jóvenes, se lo suelo decir, te estás casando con todos los fallos de tus suegros, ¿eh? Todo lo que han hecho mal en la crianza, en la educación, está envuelto en el fulanito de tal o en la fulanita de tal. Y vas a tener que convivir con ello. Van a tener que aceptarse el uno al otro. Ninguno de los dos son perfectos. Ninguno viene de un hogar perfecto y no vais a tener vosotros un hogar perfecto. Por eso hay que aprender a soportarse los unos a los otros, a aceptar a veces cosas, porque claro, las personas suelen ir al matrimonio, por ejemplo, diciendo, bueno, cuando me case lo voy a cambiar. Y mira, cuando te propones cambiar a la otra persona, vas a fracasar rotundamente, porque no tienes la posibilidad de cambiar al otro. La única persona que tú puedes cambiar es a ti mismo. Yo sí puedo cambiar, pero no puedo conseguir o lograr que los otros cambien. Entonces, si yo no estoy dispuesto a soportar y a tolerar, pues obviamente eso va a generar una serie de cosas que van a ser muy difíciles de llevar a un hogar feliz. ¿Cómo le afecta a los hijos saber que sus padres no lo soportan? Es tremendo esto. Por supuesto que les afecta en forma muy negativa, les desvaloriza y les afecta emocionalmente de una forma muy grave. Es decir, hay consecuencias tremendas en la vida de un niño que crece con la idea de mis padres no me soportan, no me soportan. Y en ese sentido, a veces los niños saben también cómo funcionar, cómo trabajar para conseguir las cosas que quieren, enfrentan a los padres entre sí, en fin. Nosotros lo vemos con nuestros nietos, por ejemplo. Hay cosas que cuando llegan a casa, con el abuelo y la abuela, van como una seda. Llegan los padres y comienzan los conflictos, a pelearse entre ellos y tal. Y bueno, todos hemos pasado por lo mismo y a veces nosotros hablamos con nuestros hijos y les damos nuestro parecer y nuestro consejo, pero entendemos que hay otra dinámica diferente que ellos tienen que manejar como padres y que deben trabajar en la vida de sus hijos. El perfeccionista. ¿Es usted perfeccionista o vive con uno que es perfeccionista? Medita en la afirmación que está a la derecha sobre los efectos del perfeccionismo en sus relaciones personales. Y dice aquí, nosotros los perfeccionistas despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen por alcanzar la perfección, terminarán frustradas al igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendamos a aceptarlos como son. Así que hay que trabajar. El perfeccionista tiene que rebajar sus expectativas. Aquellos que convivimos con perfeccionistas tenemos también que aceptar la demanda y hacer un esfuerzo y buscar un equilibrio en nuestra vida cotidiana. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque es atacar su autoestima y faltarle respeto. En lugar de ser de ayuda, somos de perjuicio y frustración. Obviamente que el avergonzar a alguien no es una manera adecuada de motivar, sea a nuestros hijos, sea a un hermano en la iglesia, en medio de un ministerio. Nunca la vergüenza es una herramienta que comunique bendición. Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos.
nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas y solo funciona mientras alguien nos está vigilando o regañando. Debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues nuestra respuesta es que no hay que consentir. Hay que corregirlo, pero con humildad y amor. Así que aquellos que son espirituales son los que andan en el espíritu, es decir, que están llenos de Dios y lo evidencian en el fruto del espíritu en su vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y tienen que restaurar. Y la idea de restaurar en el sentido metafórico es el de remendar o reparar. Y se utilizaba este término para acomodar un hueso fracturado o cuando un brazo se ha salido de su lugar. Y el proceso era un proceso de restauración. Y dice, considerándote a ti mismo, es decir, observándote, conduce con cautela. La forma original hace mucha insistencia en una atención continua y diligente a la conducta, a mi manera de actuar, a mi manera de obrar a la hora de corregir el error que otro pueda estar cometiendo. Luego en Romanos 12:17 dice, si soportamos a otros, ¿escapan de toda responsabilidad por sus faltas? Dice Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, no escapan de toda responsabilidad por sus faltas. Dios se encarga de pedir cuentas a todos. Y en este sentido, estos versículos que Pablo utiliza en Romanos 12 resumen el núcleo, el meollo de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otros también la disfruten. La gracia es un don inmerecido y cuando damos de beber a un enemigo, no estamos excusando sus errores. Los reconocemos, los perdonamos y amamos a la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Luego tenemos la lectura de Romanos 15, 1 y 2 y nos dice que contestemos a estas preguntas. Dice Romanos allí, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, ¿es falso o verdadero? Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad, o sea, que no sabemos defendernos. ¿Es esa una declaración falsa o verdadera de acuerdo a lo que estamos leyendo en Romanos 15? Pues es una declaración falsa. Porque Romanos 15 nos dice que los fuertes debemos soportar las flaquezas. Y eso no es señal de debilidad, sino señal de que no nos agradamos a nosotros mismos. No es señal de que no nos sabemos defender. Es señal de que estamos intentando agradar al prójimo. ¿Para qué? Para bendecirle, para su edificación. Y el propósito de tolerar a otros es su crecimiento espiritual. Queremos que los otros crezcan espiritualmente. Por eso el punto principal en este pasaje es que debemos apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada o aguantar aunque no querramos. No, la idea aquí es apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada, hacerlo de una forma positiva. Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero ¿estamos para servirles o para criticarles? ¿Estamos
para servir a los demás. Y este es un concepto que puede cambiar nuestra actitud, puede cambiar el enfoque de nuestras vidas. La lectura de Colosenses 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, que perdonando va a ser el tema de la semana que viene, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para poder soportar a otros hay que perdonar. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? No. ¿Por qué? Porque perdonar es hacer lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro modelo de perdón? Obviamente es el Señor Jesús. El perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. ¿Te es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco cuando Dios te ha perdonado tanto? Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y perdonar a otros. Luego Colosenses 3:8 nos invita a dejar la ira, el enojo y la malicia. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? ¿Nos mejora o nos amarga? Obviamente, si yo no dejo la ira, me va a amargar, me hace estar enfadado, enojado, que es una forma muy incómoda de vivir. Por eso debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad. Luego podremos encomendarnos a nosotros mismos lo que Cristo enseña. Pablo apelaba al compromiso hecho por los creyentes y le instaba a permanecer fieles en su confesión de fe. Debían despojarse, dice aquí en el contexto de Colosenses, de la vieja vida y revestirse de la nueva forma de vivir que Cristo les daba y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mentir los unos a los otros, por ejemplo, que está en el versículo 9 de Colosenses, si lo leéis allí, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. La mentira destruye la unidad, destruye la confianza. La mentira echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en una iglesia. Por eso no debemos exagerar ni hacer correr rumores o chismes. Debemos vivir comprometidos a decir la verdad. Por eso, ¿cuáles otras cualidades debemos mostrar para poder soportar a otros? Y dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Así que las cualidades que debemos demostrar para soportar a otros son tener compasión, bondad, humildad, tener mansedumbre, ser gentiles, mostrando verdadera paciencia. Esta es la actitud, esta es la respuesta, esto es lo que debe surgir de un corazón entregado a Dios. La estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día es tener un espíritu perdonador y misericordioso como lo tuvo Cristo. Dejar que el amor de Dios guíe nuestra vida. En el verso 14 más abajo les dirá, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El verso 15 dirá, permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Y ser agradecidos, tomando la palabra de Dios siempre, dirá el versículo 15 y 16. Y el 17, hacerlo todo como
representando a Cristo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Por lo tanto, ¿quién gana en la iglesia cuando los hermanos están el uno contra el otro? ¿Nadie? ¿El hermano que vence, que logra dominar? ¿O Satanás? Obviamente que la respuesta es clara. Cuando en la iglesia nos volvemos los unos contra los otros, el que gana es Satanás. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? Gana el Señor y la propia iglesia que experimenta el gozo de la comunión. Qué hermoso es cuando vamos a la iglesia con esa libertad, con esa tranquilidad de saber que estamos en paz y que vamos a encontrarnos juntos en la presencia del Señor. Por eso, con base a lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? Pues que tal iglesia no existe. Siempre hay fallos, suposiciones que nos engañan y perjudican. Nunca la vamos a encontrar. Los conflictos van a venir, las situaciones se van a presentar, pero eso no nos desanima. Seguimos viviendo para el Señor. Ahora, hermanos, cuando viene alguien a la iglesia buscando la iglesia perfecta, tú le puedes decir, hermano, esta iglesia no es perfecta. Puedes seguir buscando en la ciudad, en la provincia o en todo el país. Y por favor, cuando encuentre la iglesia perfecta, haga el favor de no asistir a ella, porque la va a echar a perder. ¿Vale? Nadie es perfecto y nadie está en una iglesia perfecta. Todos tenemos estas luchas y todos tenemos que trabajar este aspecto en nuestras vidas, soportarnos los unos a los otros. Los falsos y verdaderos, para acabar nuestra lección. Como cristianos, ¿hay que soportar todo tipo de abusos? No, eso es falso. No es lo que se nos ha dicho acá. Tenemos que corregir, tenemos que responder, hay límites para todos, pero obviamente tenemos que hacerlo como se nos ha enseñado, con humildad, con mansedumbre, con tacto. ¿Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? Claro que sí, es verdadero. Vamos a soportar las flaquezas, las debilidades y los fallos de otros. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Y esto es precisamente la lección que nos ha dado Pablo y que el propio Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Así que falso, verdadero y verdadero. Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero ¿estamos para servirles o criticarles? Una vez alguien le dijo a John Wesley, jamás perdono y jamás olvido una ofensa. A esto Wesley respondió, entonces, Señor, espero que nunca peque. Porque el Señor que dijo en su oración, cuando nos enseñó a orar, que si queremos que Dios nos perdone, tenemos nosotros que perdonar a los demás. El texto del día es Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.